Buen día. Mi nombre es Padre Tomás Ruiz Miranda, mexicano, misionero de San Carlos, escalabrinianos. En algunos lugares nos conocen precisamente como misioneros escalabrinianos, trabajando con los migrantes y especialmente trabajando con las comunidades de habla hispana en la arquidiócesis de Sydney, Australia, desde hace 5 años y medio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, con tus 7 dones, eres fuerza de la diestra de Dios. Tú, el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo ahuyenta a lo lejos. Danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre, gloria al Hijo resucitado de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No juzguen a los demás y no serán juzgados, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se los pidan. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. Palabra de nuestra salvación. Bueno, son 14 versículos y diferentes momentos o diferentes enseñanzas que escuchamos de parte de Jesús. Poniendo en contexto este evangelio, capítulo 7, versos del 1 al 14,
Nos remitimos al inicio del capítulo 5 en el Evangelio de San Mateo, en el cual Jesús está enseñando a sus discípulos en la montaña, o lo cual es conocido como el Sermón de la Montaña, o una parte, o al inicio del capítulo 5, conocido como las bienaventuranzas. Jesús continúa enseñando pues a sus discípulos y le decía, tiene varios momentos o formas, estilos en esta parte, negativos y positivos, enseñanzas, recriminaciones y también diciéndoles pues que si son personas malas, es la palabra que utiliza el Evangelio, saben dar cosas buenas, con mayor razón nuestro Padre en el cielo. Este fue el último capítulo del Sermón de la Montaña, donde escuchamos esa parte o esa regla de oro, como en algunos lugares o de alguna manera se conoce. No juzgues y no serás juzgado. Es decir, por Dios. Este es un buen ejemplo del Evangelio de San Mateo, usando una voz pasiva, impersonal, para evitar mencionar el nombre de Dios, que, como sabemos, está sobreentendido a quien se refiere. Otro ejemplo es cuando Jesús le dice, aquellos a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados por Dios. Jesús hoy toca un tema en el que muy pocos de nosotros podemos reclamar inocencia, juzgar a otros. A veces lo llamamos chismes que parecen bastante inofensivos, que parece que pues nos reímos un poco, pero no nos damos cuenta muchas veces que no solamente estamos juzgando, pero inclusive estamos asesinando a la otra persona. Nos enfocamos pues también a veces es más fácil ver la mancha del hermano o el problema del hermano, el pecado del hermano o la hermana, y no darnos cuenta de la gran mancha o manchas que tenemos nosotros mismos. Es más fácil darnos cuenta de los problemas o de los pecados de la otra persona que reconocer nuestras fallas, nuestras faltas delante del Señor. Eso tal vez sea lo que facilita o nos gusta o hacemos más fácil el juzgar a las demás personas. Pero como Jesús dice, esto es un poco o mucho de hipocresía. Dados que todos nosotros tenemos nuestros propios defectos, nuestras propias faltas, nuestros propios pecados, pues ¿qué derecho tenemos o tendremos para juzgar a los demás? En ocasiones nuestros juicios se basan en pruebas puramente externas e incompletas, sin darnos cuenta o sin siquiera preguntarle al hermano, a la otra persona, la razón por esa mancha o por ese pecado, por esa cosa o situación que estamos juzgándolo. Es más fácil expresar un juicio que ir con el hermano y preguntarle o saber qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que está pasando con él. Es una forma pues también de cobardía, de vergüenza, de darnos cuenta que también a lo mejor nuestro hermano nos va a decir o hermana nos va a reclamar, oye, ves una mancha en mi vestido, en mi ropa, en mi ser, en mi persona, mis pecados, y no te has dado cuenta la gran mancha que tú tienes o los pecados que tú tienes. Quitar esa viga pues de nuestro ojo es otra forma de decir que antes de cualquier hacer otra evaluación o juicio de la otra persona, debemos estar seguros de que nosotros estamos totalmente libres de prejuicios y de sesgos y de pecados, lo cual no lo estamos. En este evangelio, estos 14 versículos, hay varias situaciones, pero hay 3 enseñanzas particulares de Jesús, las cuales aparentemente no están relacionadas. Sobre la oración que intervienen, se omiten. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que el Sermón del Monte no es un registro literal de un sermón predicado por Jesús, sino que es una colección de dichos
o de expresiones sobre temas generales de las cualidades que se encuentran en un verdadero discípulo de Jesús. Una de esas enseñanzas dice: no des a los perros lo que es santo, es decir, la carne consagrada de los animales sacrificados en el templo no se debía dar como alimento a los perros, los cuales son considerados por los judíos, o eran considerados en el tiempo de Jesús, como animales inmundos, por los que esa es una razón adicional para no darle la carne consagrada con el propósito del culto divino. Recordemos también que el Evangelio de San Mateo nos va a remitir una y otra vez al Antiguo Testamento, particularmente la preparación del pueblo de Israel o el pueblo judío para recibir al Mesías, para recibir al enviado, para recibir a aquel que los iba a liberar o libertad, o darle la libertad plena, llevarlos a la tierra prometida. Jesús pues está aconsejando a sus seguidores que no expongan indiscriminadamente sus creencias a todos y cada uno. Si bien el camino cristiano es para todos, hay personas que no están listas para escucharlo y no solo lo rechazarán, sino que también lo ridiculizarán. ¿Qué es lo que pasó a muchos de los profetas, por no decir a todos, de los profetas, de los enviados a preparar el camino para la venida del Hijo del Hombre? Y sabemos también cómo terminó el Hijo de Dios en la cruz, en una muerte vergonzosa, especialmente en su tiempo. Ahora es más fácil, nos ponemos una cruz en nuestra ropa o nos colgamos un collar con la cruz y nos mostramos que somos católicos, cristianos, etcétera. Pero en el tiempo de Jesús fue una de las maneras más vergonzosas de ser condenados o de morir. La segunda enseñanza o el segundo dicho es la famosa regla de oro, ¿okay? Que no es exclusiva del cristianismo o del evangelio. También en otras religiones o en otros lugares, en otras culturas se utiliza esta regla de oro. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Hay una diferencia entre ponerlo en positivo y ponerlo en negativo. Puede observar la máxima negativa sin hacer nada en absoluto. Lo positivo solo se puede observar o hacer haciendo una buena acción a los demás y por lo tanto está mucho más en línea con la enseñanza general de Jesús. La tercera enseñanza, y es el tema del día de hoy, el contraste entre la puerta estrecha y el camino ancho. Seguir el camino ancho es hacer casi cualquier cosa que nos apetezca hacer. Es seguir los gustos y disgustos, los instintos y caprichos, donde quiera que nos lleven. Eso incluirá seguir los caminos de la codicia y el egocentrismo, de la mentira y el engaño, tal vez incluso de la violencia y el dolor. Claramente, no es una forma de vida. La puerta estrecha no debe ser estrecho de miras. Se trata más bien de estar muy claramente enfocado en ciertas formas específicas de pensar y actuar, guiando la vida de uno por un conjunto claro de verdades, principios y valores. Esas verdades, principios y valores que forman el núcleo de la enseñanza del Evangelio. En otras palabras, el camino de Cristo, el cual nos conduce a la vida, nos conduce a una vida plena, a vida en abundancia. Es un camino difícil, solo en el sentido de que se requiere disciplina, y es cierto que relativamente pocas personas lo encuentran. A la larga, es la forma más fácil porque se ajusta más a las necesidades y deseos más profundos de la persona humana. Es importante ser conscientes
de que el camino de Jesús no es una elección excéntrica de estilo de vida. El camino de Jesús o el seguimiento de Jesús nos tiene que llevar por un momento o por momentos de nuestra vida de dificultad, de malos entendidos, de chismes, de problemas, de dificultades, al parecer las cosas no salgan como planeamos. Hace una semana una señora me hablaba: padre, yo preparé todo el tema, preparé el templo, etcétera, y todo lo hice con mucha devoción y gusto y ganas de ayudar, etcétera, etcétera. Pero nadie me dio las gracias. La gente se molestó por las cosas que hice. Hubo algunos malos entendidos. Salió bien, pero dentro de los coordinadores o dentro de los grupos que estábamos encargados de llevar a cabo la función o la actividad, terminaron enojados con mi persona. Yo le escuché lo que me decía. Ya cuando terminó pues de expresarme sus dificultades y sus llantos, etcétera, le dije: ese es el camino del Señor. Ese es el camino de Jesús. No es que lo estemos buscando, es que el Señor nos lleva por momentos o por situaciones, por lugares o por caminos anchos que parece, ¿qué hubiera pasado? Le digo, a lo mejor si todo hubiera sido agradable, si todo el mundo te hubiera felicitado, etcétera, estarías tal vez en el camino ancho. Tal vez regocijándose contigo mismo. Y no volviendo una vez más al Señor, dándole gracias al Señor por las cosas que hizo o por las cosas que tú hiciste o que tú preparaste, etcétera. Pero que al final de cuentas, también Jesús, y en este caso tú, también fueron mal entendidos de lo que estaba pasando o lo que estaban haciendo. El seguimiento de Jesús, cuando todas las cosas están bien, cuando todas esas alabanzas y son cosas positivas y agradables, cuidado, algo no está bien o algunas cosas no están bien. Tiene que haber algunas dificultades, tiene que haber algún acercamiento con el Señor para que no sea yo, no seamos nosotros seres humanos, sino que sea Dios y su Espíritu el que brille, o el que se dé a conocer, el que dé frutos. Si los frutos los estamos dando nosotros o es nuestra persona, cosas están mal. El camino ancho e indisciplinado es el más fácil de seguir, aunque a la larga no nos trae felicidad. Jesús dice en el Evangelio que sigamos pues, que sigamos ese camino o ese camino que nos lleva hacia la puerta estrecha, que nos lleva hacia la puerta angosta, porque el camino que conduce a la vida eterna es pasar o es dejar algunas de nuestras cosas a lo largo del camino que no van a poder entrar por esa puerta. Nuestros egoísmos, nuestras infidelidades, nuestros pecados, nuestras fallas, etcétera, para que no solamente podamos pasar por esa puerta angosta, sino que también nosotros podamos dejar, junto con esas cosas negativas o esos pecados en nuestro caminar, también podamos encontrarnos con el Señor y con nuestros hermanos en ese camino difícil para llegar al reino de los cielos, que es el camino que todos y cada uno de nosotros estamos o deberíamos estar buscando llegar. Que Dios los bendiga. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los acompañe y los bendiga siempre, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.